Nadie apostó ni un peso por ese caballo, ni uno. Lo vieron llegar al Llano Grande ese domingo de octubre y lo primero que hicieron fue reírse. Un caballo negro, flaco, con las costillas marcadas y una mirada que los entrenadores más experimentados del municipio describieron como la de un animal roto. Y sin embargo, ese domingo, ese caballo que nadie quiso, humilló a todos los que se rieron. Y lo que pasó después es la historia que nadie en ese municipio ha podido olvidar. Pero antes de contarte lo que pasó en el Llano Grande, necesito que entiendas algo. Necesito que entiendas de dónde venía ese caballo y de dónde venía el hombre que lo compró cuando nadie más quería comprarlo. Porque si no entiendes eso, la historia es solo otra historia de un caballo que ganó carreras. Y no lo es. Es algo más. Es la historia de lo que pasa cuando alguien se toma el tiempo de ver lo que el mundo decidió no ver. Y de lo que ese caballo le devolvió a ese hombre por haberlo visto. Empecemos desde el principio. El rancho de Don Cástulo Pedrosa estaba en las afueras del municipio de Badiraguato, en el norte de Sinaloa, a 12 kilómetros del pueblo por un camino de tierra que en temporada de lluvias se convertía en un río de lodo y en temporada seca en una nube de polvo que se metía en todo. No era un rancho grande, era mediano, de los que en el norte de México se llaman así cuando el dueño tiene suficiente para no preocuparse cada semana, pero no tanto como para olvidarse de lo que cuesta el trabajo. Don Cástulo lo había construido solo, no heredado, no recibido como regalo de nadie. Construido con 40 años de trabajo que comenzaron cuando tenía 22 años, y una mochila con poca ropa y una deuda pequeña con su tío que le había prestado para comprar las primeras vacas. Ese tío murió 5 años después sin cobrarle. Don Cástulo le pagó a los hijos del tío de todas formas, porque así era Don Cástulo, un hombre que entendía que las deudas no desaparecen porque quien las dio muera, que las deudas son con la gente y con el honor, y que el honor no muere con nadie. Esos 40 años habían dejado marca en su cuerpo de la manera en que dejan marca los años de trabajo real. Los nudillos torcidos de tanto cargar, la piel de la cara y el cuello quemada y cuarteada por décadas de sol norteño que no pide permiso. Las rodillas que en los días fríos de diciembre recordaban cada caída que habían tenido. Y las manos de Don Cástulo eran lo primero que la gente miraba cuando lo conocía. Manos grandes, de palmas anchas y dedos gruesos, con cicatrices en los nudillos y callos en los lugares donde el trabajo más había insistido. Manos que habían reparado cercas y cargado costales y asistido partos de vacas en noches de invierno y hecho todo lo que necesita hacerse en un rancho cuando uno es el dueño, pero también el trabajador. Manos que sabían de caballos, que habían aprendido a leer a los caballos antes de que hubiera palabras para lo que leían, porque Don Cástulo había crecido entre caballos, como todos los hombres de su tierra, y había desarrollado con los años esa capacidad específica que tienen algunos y que no se puede enseñar en ninguna escuela. La capacidad de ver lo que un caballo tiene adentro antes de que el caballo lo haya demostrado, antes de que haya corrido, antes de que haya trabajado, antes de que haya hecho nada, solo mirándolo. 4 segundos, a veces menos. Y Don Cástulo ya sabía, no siempre lo que haría ese caballo, pero sí, si había algo dentro que valía la pena. Eso era lo que tenía. Y eso fue lo que usó la mañana en que llegó el Apache Negro. Pero antes de hablar del Apache Negro, hay que hablar de Benigno Estrada.
porque sin entender a Benigno Estrada, no se entiende del todo por qué esa historia en el Llano Grande importó tanto. Benigno Estrada era el hombre más rico del municipio, no del estado, del municipio. Pero en un lugar donde el municipio es el mundo, ser el más rico del municipio es ser el más rico del mundo que importa. Su rancho, Los Álamos, tenía el doble de extensión que cualquier otro en la región. Sus cercas eran de alambre nuevo y sus corrales de tubería galvanizada cuando los demás seguían usando madera. Tenía un pozo propio con bomba eléctrica cuando muchos todavía jalaban el agua a mano. Y tenía una casa principal de 2 pisos con techo de teja y ventanas con marcos de aluminio que brillaban cuando les daba el sol de la tarde. Todo eso lo había heredado. Su padre lo había heredado de su abuelo, y su abuelo lo había conseguido de maneras que nadie en el municipio preguntaba demasiado, porque habían pasado demasiados años, y los que podían haberlo cuestionado ya no estaban. Benigno Estrada no era un hombre malo en el sentido de que quisiera hacerle mal a nadie específicamente. Era algo diferente y en cierta manera peor. Era un hombre que simplemente no había tenido que pensar nunca en nadie más que en sí mismo. Cuando tienes todo desde que naces, cuando nunca has necesitado nada de nadie, cuando el mundo a tu alrededor se organiza para servirte desde que tienes memoria, ocurre algo en la manera en que ves a las personas. No las desprecias exactamente. Solo dejan de ser reales de la manera en que son reales para quien ha necesitado de ellas. Y eso, esa falta de realidad de los demás, es más peligrosa que el desprecio. Benigno Estrada había ganado las últimas 4 temporadas de carreras en el Llano Grande. Sus caballos eran conocidos en 3 estados. El Centinela, un alazán de 4 años con pedigrí de 3 generaciones, era el orgullo de esa temporada. Lo habían traído de un criadero del norte del país. Había costado lo que don Cástulo había tardado 10 años en ahorrar. Benigno Estrada lo sabía y lo dejaba saber, no con palabras directas, con esa manera que tienen los que tienen mucho de hacer que lo que tienen sea visible sin decirlo. El remolque de aluminio brillante. La camioneta nueva que llegaba al Llano Grande levantando polvo. Los entrenadores profesionales que traía de fuera y que usaban términos que la mayoría del municipio no entendía, pero que sonaban a dinero y a tecnología y a todo lo que estaba fuera del alcance de los demás. Don Cástulo y Benigno Estrada se conocían desde niños. Habían ido al mismo pueblo, aunque Benigno había ido a la escuela privada del municipio siguiente y don Cástulo a la escuela rural, donde un solo maestro atendía 4 grados al mismo tiempo. Habían crecido en el mismo territorio, pero en mundos que nunca se tocaban del todo. Y en el Llano Grande, donde los dos se encontraban cada domingo de temporada, esa diferencia se sentía en cada intercambio, en cada saludo, en la manera en que uno esperaba que el otro lo saludara primero. Benigno Estrada siempre ganaba. Don Cástulo siempre observaba. Y en los 4 años de victorias consecutivas de Benigno Estrada, don Cástulo había estado ahí, en la barda, mirando, aprendiendo, esperando. Porque don Cástulo era, por encima de todo, un hombre que sabía esperar. El Apache Negro llegó al rancho de don Cástulo una mañana de agosto, en la parte de atrás de una camioneta desvencijada que manejaba un tipo que nadie en el municipio conocía bien. Era de uno de esos ranchos del sur del estado que había quebrado por una combinación de deudas acumuladas, una mala temporada de lluvias y el tipo de decisiones financieras que en el momento parecen razonables
y que 3 años después se vuelven imposibles de sostener. El tipo dijo que el caballo había pertenecido a ese rancho, que lo vendían porque era lo último que quedaba de valor, que tenía pedigrí aunque los documentos estaban incompletos, que si don Cástulo no lo quería, el siguiente destino era el rastro. Don Cástulo salió de su casa con el café en la mano. No se acercó a la camioneta de inmediato. Se quedó en el escalón de la entrada mirando desde ahí. El Apache negro estaba en la parte trasera, atado con una cuerda vieja, y miraba hacia afuera con esa expresión que don Cástulo reconoció en el momento en que sus ojos encontraron los del caballo. No miedo, no agresión, evaluación. La mirada de algo que ha aprendido que el mundo puede ser peligroso y que ha desarrollado la costumbre de medir todo antes de decidir qué hacer con ello. Don Cástulo tomó un sorbo de café, 4 segundos mirando al caballo, y luego le dijo al tipo que lo bajara. Su hijo mayor, Aurelio, que tenía 35 años y que había heredado de su madre la tendencia a pensar las cosas 2 veces antes de hacer nada, llegó en ese momento y preguntó en voz baja si su padre estaba seguro. Don Cástulo dijo que sí. Aurelio miró al caballo. Le dijo a su padre que ese animal estaba flaco, que tenía las marcas de quien lo había tratado mal, que iba a costar más de lo que iba a producir. Don Cástulo terminó su café y dijo que por eso mismo lo estaba comprando. Aurelio no dijo más. Había aprendido, en 35 años de ser hijo de don Cástulo, que cuando su padre decía algo con ese tono, no había nada más que agregar. El tipo pidió un precio que era bajo, pero que para lo que era el caballo en ese momento, era probablemente más de lo que valía en el mercado. Don Cástulo no negoció, pagó lo que le pidieron, no porque no supiera negociar, sino porque entendía que el que estaba en desventaja era el tipo con la camioneta desvencijada y no él. Y don Cástulo no negociaba desde la posición de quien tiene ventaja contra quien no la tiene. Eso también era don Cástulo Pedrosa. Los primeros días del Apache negro en el rancho fueron los de un animal que no sabe si el nuevo lugar es distinto a los anteriores, o si es solo otro lugar donde las cosas malas van a tardar un tiempo en empezar. Los caballos que han sido maltratados no confían de inmediato, no porque sean tontos, sino porque son inteligentes. Han aprendido que la confianza tiene un precio y que ese precio generalmente se cobra cuando menos lo esperas. Así que el Apache negro se quedó al fondo del corral separado que don Cástulo le había preparado, lejos de los demás caballos, con los ojos siempre abiertos y las orejas siempre alerta. Comía cuando le dejaban comida, bebía cuando había agua, pero no se acercaba a nadie, y nadie en el rancho de don Cástulo se acercó a él en esos primeros días, porque don Cástulo dio instrucciones claras, que nadie se acercara al corral del Apache negro salvo él, que nadie intentara tocarlo, ni hablarle, ni hacer nada que el caballo pudiera interpretar como presión, que le dejaran comida y agua desde fuera del corral y que se fueran. Aurelio le preguntó por qué no contrataba a un amansador profesional. Don Cástulo le dijo que no era lo que necesitaba ese caballo. Aurelio le preguntó qué necesitaba entonces. Don Cástulo dijo que tiempo, que lo que necesitaba era tiempo y que alguien estuviera ahí sin pedirle nada. Que eso era todo. Aurelio no entendió del todo, pero tampoco discutió. El primer día que don Cástulo entró al corral, el Apache negro se pegó al fondo. Don Cástulo lo observó un momento, y luego hizo algo que Aurelio, que miraba desde afuera, no esperaba ver.
Se sentó en el suelo del corral, no en un banco, no en una silla que hubiera traído, en el suelo de tierra del corral, con la espalda en la cerca y las piernas cruzadas y el sombrero en la mano. El apache negro lo miraba desde el fondo con esa mirada calculadora. Don Cástulo no lo miró directamente. Miró hacia un lado, hacia el cielo, hacia sus propias manos, hacia cualquier parte menos hacia el caballo. Porque había aprendido, en décadas de tratar con animales que habían sido asustados por los hombres, que mirar directamente a los ojos es una amenaza antes de ser una conexión, que la confianza se construye de lado, no de frente. Pasaron 20 minutos, 30. El apache negro no se movió del fondo, pero tampoco se tensó más. Se quedó donde estaba, mirando al hombre sentado en el suelo de su corral, calculando. A los 40 minutos, el apache negro dio 3 pasos hacia adelante. Solo 3. Y se detuvo. Don Cástulo no se movió, no cambió la postura, no volteó a mirarlo. El caballo y el viejo estuvieron así un momento. Luego el apache negro volvió al fondo del corral, pero con algo diferente en la postura. Menos tensión en el cuello. Las orejas ya no completamente hacia atrás. Don Cástulo se levantó del suelo. Se sacudió el polvo de los pantalones. Salió del corral sin decir nada. Fue al rancho, comió, descansó. Y al día siguiente, a la misma hora, volvió al corral y se sentó en el mismo lugar. Así pasaron los primeros días. Don Cástulo llegaba, se sentaba, esperaba. El apache negro lo miraba desde el fondo, sin acercarse, sin huir, calculando. Al cuarto día, don Cástulo empezó a hablar. No de cosas importantes, no de carreras, ni de caballos, ni de lo que esperaba del apache negro, de cosas del rancho, del pozo del norte que estaba dando menos agua que antes y que iba a necesitar mantenimiento antes de que llegaran las lluvias, de las vacas que habían parido esa semana y de cómo el becerro de la vaca colorada había salido más grande de lo esperado, de las cercas del potrero sur que necesitaban 3 postes nuevos porque el suelo se había aflojado con las últimas lluvias y los postes se habían torcido. Cosas del día, cosas de la vida de un rancho que no tienen nada que ver con el caballo, pero que suenan como la vida que ocurre alrededor de él. El tono era lo que importaba, bajo y parejo, sin cambios bruscos, sin emociones que se salieran de cauce. La voz de alguien que habla porque tiene cosas que decir, no porque quiera algo. El apache negro escuchaba, no los contenidos. Eso don Cástulo lo sabía. Los animales no escuchan las palabras, escuchan el tono, la respiración que hay debajo de las palabras, el ritmo cardíaco que las palabras reflejan, la tensión o la calma que vive en la voz antes de convertirse en sonido. Y la voz de don Cástulo decía lo mismo todos los días, que no había nada que temer, que nadie ahí quería nada que el caballo no quisiera dar, que el tiempo era de ellos y de nadie más. A los 10 días, el apache negro comía mientras don Cástulo hablaba. Antes no comía cuando había alguien cerca. Esperaba a que el humano se fuera, y luego comía, rápido, con esa prisa de los que no quieren que los vean en un momento de necesidad. Ahora comía, despacio, con el ojo puesto en don Cástulo, pero con el hocico en el balde. Eso era la primera señal real. Comer en presencia de alguien es la primera señal de que ese alguien ya no es clasificado como amenaza. Don Cástulo lo notó. No dijo nada. Siguió hablando de las vacas y del pozo y de las cercas. Fue al 16º día. Don Cástulo estaba sentado en su lugar de siempre,
hablando del clima que se estaba poniendo extraño para esa época del año, cuando el Apache Negro se movió, no de golpe, con esa lentitud deliberada de los que han decidido hacer algo y quieren hacerlo a su propio ritmo. Un paso, 2, 3. Se detuvo a 3 metros de Don Cástulo. El viejo siguió hablando del clima. El Apache Negro olió el aire, su hocico trabajando, procesando la información que el olfato da y que los humanos no saben leer porque perdieron esa capacidad hace milenios. Resopló, no con hostilidad, con algo parecido a la conclusión de un análisis, y dio un paso más. Don Cástulo extendió la mano, no hacia el caballo, solo hacia adelante, abierta, con la palma hacia arriba, los dedos relajados, no insistiendo, solo dejando la posibilidad ahí. El Apache Negro miró la mano, la olió desde donde estaba, luego bajó la cabeza, y en un movimiento que Aurelio, que había llegado sin hacer ruido y miraba desde fuera del corral, sin atreverse a respirar fuerte, describió después como el más lento que había visto en su vida. El caballo apoyó el hocico en la palma de Don Cástulo, el peso del hocico en la mano, el calor del aliento del caballo en la muñeca de Don Cástulo. El viejo no se movió, no cambió la voz, siguió hablando del clima, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Aunque Aurelio, que lo conocía desde que tenía memoria, podía ver que algo en los hombros de su padre se había soltado. Algo que había estado tenso sin que su padre lo dijera, y que en ese momento encontró por qué relajarse. 1 minuto. El hocico del Apache Negro en la palma de Don Cástulo. 2 minutos. Luego el caballo levantó la cabeza, dio un paso hacia atrás, y se quedó ahí, a 2 metros de Don Cástulo, sin volver al fondo del corral, en el centro. Don Cástulo se levantó despacio, se sacudió el polvo, salió del corral. Aurelio lo esperaba afuera con la boca todavía medio abierta de lo que había visto. Don Cástulo le dijo que fueran a cenar. Aurelio dijo que no podía creer lo que había visto. Don Cástulo dijo que ya era hora, y fue a cenar. Esa noche, cuando toda la casa dormía, Don Cástulo se quedó sentado en la silla de afuera que ponía junto a la puerta cuando quería mirar las estrellas, y pensó en ese caballo, en lo que había visto en sus ojos desde el primer momento, en lo que el mundo había decidido que era ese animal, y en la diferencia enorme que había entre lo que el mundo había decidido y lo que el animal era de verdad. Y pensó que esa diferencia, esa brecha entre lo que algo parece y lo que algo es, era el lugar donde vivían las oportunidades más grandes, que el mundo siempre descarta lo que no puede leer rápido, y que todo lo que vale la pena tarda tiempo en leerse. Los días que siguieron fueron los del comienzo de algo que Don Cástulo no tenía nombre todavía, pero que reconocía. El Apache Negro esperaba su llegada por las mañanas, no en la puerta del corral, no de manera obvia. Pero cuando Don Cástulo llegaba y miraba hacia adentro, el caballo ya tenía la cabeza levantada y las orejas hacia él, como si hubiera escuchado sus pasos mucho antes de que fueran audibles. Don Cástulo empezó a entrar al corral con comida, zanahorias, un poco de pan duro que había sobrado, manzanas pequeñas del árbol que había detrás de la casa, las cosas con las que se le habla a un caballo cuando las palabras no alcanzan. El Apache Negro las tomaba de su mano, despacio, con esa delicadeza específica de los animales grandes que saben cuánta fuerza tienen y eligen no usarla. Eso también le dijo algo a Don Cástulo. Un caballo que toma comida de la mano con cuidado no es un caballo que no controla su fuerza. Es un caballo que la controla perfectamente
y decide cómo usarla. Y eso era mucho más interesante que un caballo que simplemente no tiene la fuerza suficiente para hacer daño. A la tercera semana, don Cástulo empezó a poner la mano en el cuello del Apache Negro. Primero un segundo, luego dos, luego el tiempo suficiente para que el caballo entienda que el contacto no va a terminar en algo malo. El Apache Negro se tensaba al principio, ese reflejo involuntario de los que han aprendido que ser tocado precede a algo doloroso. Pero la mano de don Cástulo no hacía nada, solo estaba, caliente y quieta, y sin exigir. Y el caballo fue aprendiendo, capa por capa, que esa mano era diferente a las otras manos que lo habían tocado, que esa mano no quería nada, que esa mano solo estaba ahí. A los 25 días de que el Apache Negro llegara al rancho, don Cástulo lo sacó al potrero del fondo por primera vez. Sin riendas, sin cabestro. Solo abrió la puerta del corral y caminó hacia el potrero. El Apache Negro lo siguió. No inmediatamente. Primero se quedó en la puerta del corral, mirando el espacio abierto con esa desconfianza de los que no están seguros de que la libertad sea real. Don Cástulo siguió caminando sin mirar hacia atrás. Llegó al potrero, se sentó en la cerca, esperó. 5 minutos después, el Apache Negro cruzó la puerta del corral y salió al campo. Los primeros pasos fueron cautelosos. El suelo diferente, el olor diferente, el espacio diferente. Pero el caballo fue encontrando el ritmo. Empezó a trotar, suave al principio, luego con más confianza, dando vueltas al potrero en ese trote que los caballos hacen cuando están recordando cómo funciona su propio cuerpo sin que nadie les diga qué hacer con él. Don Cástulo lo veía desde la cerca, sin cronómetro, sin libreta, sin nada de lo que los entrenadores profesionales usan para medir, solo sus ojos. Y lo que esos ojos veían les confirmó, paso a paso, vuelta a vuelta, lo que ya había sabido desde el primer momento, que ese caballo era diferente, no en la manera en que se mueven los caballos buenos. En la manera en que se mueven los caballos que nacen una vez en una generación. Había algo en el Apache Negro que no se podía medir con cronómetro. Una fluidez en cada movimiento que no parecía esfuerzo, sino lo contrario del esfuerzo. Como si moverse fuera lo natural y quedarse quieto fuera el trabajo. Una manera de tocar el suelo con las patas que era diferente a todos los demás caballos del rancho. Como si cada zancada cubriera más terreno del que debería cubrir, dado el tamaño del paso. Como si hubiera algo en la mecánica del movimiento de ese caballo que los demás no tenían. Aurelio llegó al potrero cuando el Apache Negro llevaba 20 minutos trotando. Se paró junto a su padre en la cerca y los dos miraron al caballo en silencio. Pasaron varios minutos. Luego Aurelio dijo que era diferente. Don Cástulo dijo que sí. Aurelio preguntó qué era lo diferente exactamente. Don Cástulo tardó un momento. Luego dijo que era como si el suelo le devolviera la energía en lugar de absorberla. Que los caballos normales pelean contra el suelo con cada zancada. Que ese caballo no peleaba. Que el suelo lo empujaba hacia adelante. Aurelio miró al Apache Negro trotar. Intentó ver lo que su padre describía. Y aunque no tenía el ojo de su padre, aunque había crecido en el rancho pero no con la misma manera de mirar, algo de lo que don Cástulo decía encontró forma en lo que veía. Había algo en ese caballo que hacía que verlo moverse fuera diferente. Algo que no sabía nombrar, pero que reconocía como especial. El tercer día en el potrero,
Don Cástulo hizo algo que Aurelio no esperaba. Entró al potrero, no con riendas ni con nada. Solo entró y empezó a caminar, a paso tranquilo, sin dirección particular. El apache negro lo vio entrar y se detuvo. Lo observó. Don Cástulo siguió caminando, sin mirar al caballo directamente, con ese paso de quien no va a ningún lado en particular y no tiene prisa por llegar. Pasaron 5 minutos. El apache negro siguió quieto, observando, y entonces, con esa deliberación que caracterizaba todos sus movimientos, empezó a caminar hacia Don Cástulo. Se puso a su lado y caminó con él, no detrás, al lado, con esa distancia que eligen los que quieren estar cerca, pero todavía se reservan el derecho de alejarse si algo cambia. Don Cástulo no hizo nada diferente. Siguió caminando, siguió hablando del pozo y de las cercas, y el apache negro caminó con él, vuelta tras vuelta al potrero, como si hubieran estado haciendo ese recorrido juntos toda la vida. Aurelio, que miraba desde la cerca, sintió algo que después le costó describir bien. Dijo que lo que vio ese día no fue un hombre llevando a un caballo. Fue un caballo eligiendo caminar junto a un hombre. Y que esa diferencia, que suena pequeña cuando se cuenta, era en realidad la diferencia más grande que existía en el mundo de los caballos. Porque un caballo, que camina porque lo llevan, hace lo que le piden. Un caballo, que camina porque eligió hacerlo, da algo que no se puede pedir. Y ese algo es lo que hace que algunos caballos sean buenos y otros sean otra cosa. Las semanas siguientes fueron las del entrenamiento, aunque Don Cástulo no habría usado esa palabra. Él habría dicho que eran las semanas en que el apache negro fue recordando lo que ya sabía, porque así era como lo veía, no como un proceso de enseñarle al caballo cosas nuevas, sino como un proceso de quitarle capas de encima, de ir retirando, despacio, todo lo que el miedo y el maltrato habían puesto sobre algo que siempre había estado ahí. Le enseñó a acelerar con un sonido específico, un chasquido suave, 2 veces, con la lengua. Al principio el apache negro no respondía. Don Cástulo lo hacía. El caballo no hacía nada. Y Don Cástulo aceptaba que no pasara nada y seguía. A los 4 días, el apache negro respondió al sonido con una aceleración pequeña, casi imperceptible. Don Cástulo paró ahí inmediatamente. Le dio una zanahoria, le dijo que bien, y al día siguiente repitió. El apache negro aceleró un poco más. Otra zanahoria, otro bien. Así, despacio, sin prisa y sin frustración, cuando las cosas no pasaban tan rápido como habrían podido. Porque Don Cástulo entendía algo que muchos entrenadores no entienden. Que la velocidad del aprendizaje no la decide el entrenador, la decide el animal. Y forzar el ritmo del animal produce resultados que parecen iguales, pero que no lo son. Produce obediencia, no confianza. Y la obediencia sin confianza es frágil. Se rompe en el primer momento de presión. La confianza con obediencia es otra cosa. Es la diferencia entre un caballo que corre porque lo mandan y un caballo que corre porque quiere. Y un caballo que corre porque quiere corre diferente. Corre como el apache negro. El día que Don Cástulo lo montó por primera vez fue 1 mes y medio después de que el caballo llegara al rancho. Sin público, sin preparación especial. Aurelio estaba en el potrero, pero lejos, sentado en la cerca de lejos, sin acercarse. Don Cástulo subió al apache negro desde una roca que había junto a la cerca, ese cuerpo de 62 años, que ya no hacía nada rápido, moviéndose con la precisión lenta de los que saben exactamente lo que están haciendo, aunque lo hagan despacio.
El apache negro se tensó al sentir el peso. Don Cástulo se quedó quieto arriba, completamente quieto. No jaló las riendas porque no había riendas. No le pegó porque no había látigo. Solo se quedó quieto. Y habló. El mismo tono de siempre. El mismo ritmo. Las mismas cosas del rancho. El apache negro soltó los hombros. Y don Cástulo, con la suavidad de quien pone presión con una sola pierna, le pidió que caminara. El caballo caminó. Y luego trotó. Y luego cuando llegaron al extremo del potrero, donde había campo abierto por delante, don Cástulo hizo el sonido. El chasquido doble. Y el apache negro arrancó. Lo que siguió fueron 100 metros que Aurelio, sentado en su cerca del fondo del potrero, no supo describir bien después. Dijo que el caballo corría de una manera que no había visto antes. Que no era velocidad sola. Que era como ver algo que estaba hecho para exactamente eso y que por fin lo estaba haciendo. Como un río que por fin encuentra su cauce después de haber estado contenido. Como algo que regresa a lo que siempre fue. Y dijo que su padre, que venía hacia él desde el otro extremo del potrero, con el apache negro debajo, se estaba riendo. Don Cástulo Pedrosa, que era hombre de pocas palabras y ninguna sonrisa fácil, se estaba riendo. La inscripción en el Llano Grande fue la semana siguiente. Don Cástulo fue al pueblo él solo. La persona que manejaba las inscripciones era un hombre llamado Filemón, que llevaba 20 años organizando las carreras del Llano Grande y que conocía a todos los caballos del municipio y de los municipios cercanos. Cuando don Cástulo dijo el nombre del caballo que iba a inscribir, Filemón lo miró. Le preguntó si era el negro que había llegado de un rancho quebrado del sur del estado. Don Cástulo dijo que sí. Filemón se quedó callado un momento. Luego dijo que era su dinero y que en eso no tenía nada que decir. Don Cástulo dijo que así era. Y pagó la inscripción sin más comentarios. La noticia se regó por el municipio con la velocidad que tienen las noticias en los lugares pequeños, que don Cástulo Pedrosa iba a correr al caballo negro que nadie quería en el Llano Grande. Las reacciones fueron las que eran en un lugar donde las carreras del Llano Grande son el evento social más importante de la temporada y donde todos tienen opinión sobre los caballos, aunque no entiendan de caballos. Los que lo querían bien a don Cástulo dijeron que esperaban que el viejo supiera lo que hacía. Los que no lo querían tan bien dijeron que el viejo había perdido el juicio. Y Benigno Estrada, que se enteró esa misma tarde en que 4 personas diferentes lo llamaron para contárselo porque sabían que le iba a parecer divertido, dijo algo que llegó a oídos de don Cástulo por 3 caminos diferentes antes de que terminara el día. Dijo que con mucho gusto le iba a enseñar a don Cástulo lo que costaba apostar por caballos perdedores. Don Cástulo escuchó ese comentario 3 veces en el mismo día de boca de personas diferentes, y cada vez que lo escuchaba, hacía lo mismo. Asentía y no decía nada. Esa noche fue al corral del apache negro. Se sentó en el suelo en el lugar de siempre y le contó lo que había escuchado. Le dijo que Benigno Estrada tenía el centinela y que el centinela era un caballo caro con pedigrí largo y entrenadores de fuera del estado. Le dijo que todos en el municipio pensaban que ese domingo iba a ser el último domingo que don Cástulo se molestaba en inscribir un caballo en el Llano Grande, y luego le dijo que eso no importaba, que lo único que importaba era lo que los dos sabían, lo que don Cástulo había visto en el potrero, lo que el apache negro había demostrado en esos 2 meses de mañanas
en el campo abierto, que el domingo solo tenían que ser lo que ya eran, que eso era suficiente. El apache negro lo escuchaba con las orejas hacia él. Luego se acercó y apoyó la cabeza en el hombro de don Cástulo, como diciendo que entendía. Que ya lo sabía, que estaba listo. El domingo de octubre llegó con el cielo despejado y el sol de la mañana, que en el norte de Sinaloa pega fuerte desde temprano. Don Cástulo se levantó antes del amanecer. Fue al corral del apache negro. Lo preparó en silencio, no con nervios ni con ceremonias especiales, como hacía cualquier otra mañana, porque el secreto de ese día, si había uno, era que ese día no podía ser diferente a los demás para el apache negro. Los caballos leen la energía de los humanos que los cuidan con una precisión que asusta. Si don Cástulo estaba nervioso, el apache negro lo sabía. Y si el apache negro lo sabía, eso cambiaba algo en el caballo. Así que don Cástulo no estaba nervioso. O si lo estaba, lo guardó en ese lugar donde había aprendido a guardar las cosas que no debían salir cuando no era momento. Habló del tiempo mientras preparaba al caballo, del cielo que estaba despejado y del sol que iba a pegar fuerte ese día, del pozo del norte que finalmente habían revisado y que resultó que no necesitaba tanto trabajo como habían pensado, de las cercas del potrero sur que ya estaban listas. El apache negro lo escuchaba, con las orejas hacia él, como siempre. Llegaron al llano grande cuando el sol ya estaba bien arriba. Aurelio manejaba. Don Cástulo iba en el asiento del copiloto con el brazo en la ventana y el sombrero bien puesto. El apache negro venía en el remolque que les había prestado un vecino. Un remolque normal, sin el aluminio brillante del de Benigno Estrada, que ya estaba ahí cuando llegaron. Cuando bajaron al apache negro del remolque, la gente que estaba alrededor reaccionó de la manera en que reacciona la gente en esos lugares cuando ve algo que no encaja con lo que esperaba. Comentarios en voz baja, señalamientos discretos, una risa que alguien no se molestó en esconder del todo. El apache negro no miró a nadie. Caminaba junto a don Cástulo con esa atención hacia adentro de los que tienen suficiente seguridad propia como para no necesitar la validación de nadie a su alrededor. Benigno Estrada llegó con su camioneta nueva y su remolque de aluminio brillante. Bajó al centinela, el alazán de pedigrí largo, que era exactamente lo que se supone que debe ser un caballo de carreras, grande, musculoso, brillante, con ese porte de los que han sido cuidados con todo desde que nacieron. Cuando Benigno Estrada vio al apache negro, dijo algo a su entrenador, que el entrenador celebró con una sonrisa que no se molestó en esconder. Don Cástulo no se enteró de qué dijo, y aunque se hubiera enterado, no habría cambiado nada. La primera carrera del día no era la del apache negro. Don Cástulo usó ese tiempo para hacer lo que siempre hacía: estar con el caballo. No prepararlo con técnicas especiales. No pasearlo nerviosamente para que se soltara. No ajustarle el equipo una y otra vez revisando lo que ya había revisado. Solo estaba con él. En el área donde los caballos esperaban, don Cástulo le hablaba al apache negro en voz baja, de nada importante, del clima que estaba bueno ese día, del potrero del fondo que con las últimas lluvias había quedado bien verde, de las vacas que Aurelio iba a revisar esa tarde cuando regresaran. Uno de los jinetes de otro rancho que pasó cerca dijo que parecía que el viejo le estaba contando un secreto al caballo, y en cierta manera era exactamente eso.
Le estaba recordando al Apache Negro que el mundo que importaba no era ese llano grande con sus apuestas y sus comentarios y sus caballos de pedigrí. El mundo que importaba era el potrero del fondo y el pozo del norte y las mañanas antes de que calentara y el hombro en el que siempre podía apoyar la cabeza. Ese era el mundo que importaba. Ese era el mundo al que iban a volver ese mismo día cuando terminara todo esto. El Apache Negro lo escuchaba, con las orejas hacia él. Como siempre, llegó el momento de la tercera carrera. 6 caballos, 400 metros. El Apache Negro entre ellos. El centinela de Benigno Estrada en el cajón de al lado. Don Cástulo acompañó al Apache Negro hasta el cajón de salida. El caballo entró sin problemas. Eso ya de por sí fue notado. Los caballos nerviosos o mal preparados hacen del cajón de salida un momento difícil. Patean, se resisten, se echan hacia atrás. El Apache Negro entró tranquilo, se colocó, miró hacia adelante y esperó. Don Cástulo se retiró a la barda. Se paró donde podía ver al Apache Negro. El caballo lo vio. Sus ojos encontraron a Don Cástulo entre toda la gente y el movimiento y el ruido del llano grande. Don Cástulo no hizo nada, solo lo miró. El Apache Negro miró de vuelta un momento y se giró hacia la pista. Sonó el disparo de salida. El Apache Negro salió tercero del cajón. No era un mal arranque, pero tampoco era lo que los que apostaban por él habrían querido. Los que apostaban en contra, que eran prácticamente todos, vieron el tercer lugar en el arranque y se acomodaron. El centinela había salido primero. Benigno Estrada miraba desde la tribuna con esa calma de los que no tienen dudas sobre el resultado. A los 100 metros, el Apache Negro seguía tercero. El centinela seguía primero. Todo parecía ir por el camino que la mayoría había esperado. A los 150 metros algo empezó. No de golpe, no de manera dramática, como empiezan las cosas que son reales, gradualmente. Con esa aceleración que no parece aceleración porque es demasiado fluida para que el ojo lo clasifique como esfuerzo. El Apache Negro empezó a cubrir más terreno. No corría más rápido exactamente, cubría más espacio con cada zancada. Esa diferencia que Don Cástulo había visto desde el primer día en el potrero del rancho y que los entrenadores profesionales no habían visto porque no habían tenido la paciencia de mirar el tiempo suficiente. La diferencia entre velocidad y eficiencia, entre fuerza y mecánica. El Apache Negro no era el más rápido en esa carrera, era el más eficiente. Y en 400 metros, la eficiencia gana a la velocidad pura. A los 200 metros, el Apache Negro había pasado al segundo lugar. El centinela seguía primero. Benigno Estrada ya no estaba completamente relajado en su tribuna. Su entrenador decía algo a su lado que Benigno no escuchaba porque tenía los ojos en la pista. A los 250 metros, el Apache Negro pasó al centinela, sin drama, sin esfuerzo visible, con esa fluidez de lo que está hecho para exactamente eso. Y los últimos 150 metros los corrió solo, porque en esos últimos metros, el Apache Negro hizo algo que el comentarista del Llano Grande, un hombre que llevaba 20 años narrando carreras, dijo que nunca había visto así. Se abrió. Esa fue la única palabra que encontró. Como si todo lo que habían visto hasta ese punto hubiera sido el Apache Negro corriendo con algo guardado, con algo que no había sacado todavía, y que en ese último tramo lo soltó todo. Y cuando lo soltó, no hubo caballo en ese llano grande que pudiera siquiera ver
¿Para dónde se fue? Cruzó la meta con una distancia que el comentarista no anunció con número, porque el número habría sido vergonzoso para todos los que habían apostado en su contra. El Llano Grande se quedó callado. No era el silencio de la decepción de los que habían perdido dinero, era algo diferente. Era el silencio de los que acaban de ver algo que no encaja con lo que sabían del mundo. Ese silencio específico que necesita un momento para que el cerebro reorganice lo que acaba de recibir. Benigno Estrada miraba la pista. Su entrenador no decía nada. El hombre de las apuestas miraba sus papeles con una expresión que nunca había tenido que tener antes en ese Llano Grande. Don Cástulo bajó de la barda, cruzó el área de llegada. Fue al Apache negro que todavía resoplaba del esfuerzo, los pulmones trabajando, el cuerpo haciendo lo que hace después de dar todo. Le puso la mano en el cuello, en el lugar de siempre, y le dijo algo en voz baja que nadie a su alrededor escuchó. El Apache negro resopló y apoyó la cabeza en el hombro de don Cástulo. En el Llano Grande, rodeados de gente que no entendía todavía lo que acababa de ver, el viejo y el caballo estuvieron así un momento, sin que nadie los molestara, sin que nadie supiera qué decirles. Benigno Estrada fue hacia ellos. Esto sí lo vio todo el Llano Grande, porque Benigno Estrada, que en 4 años de victorias consecutivas nunca había tenido que ir hacia el ganador, porque siempre era él el que ganaba, cruzó el área y fue hacia don Cástulo. Le extendió la mano. Don Cástulo la estrechó. Benigno Estrada dijo que era un buen caballo. Don Cástulo dijo que sí. Benigno Estrada dijo que no lo había visto venir. Don Cástulo dijo que no, que pocos lo habían visto. Benigno Estrada estuvo un momento sin decir nada más, y luego dijo que le gustaría saber qué había visto él en ese caballo que los demás no vieron. Don Cástulo lo miró, luego miró al Apache negro, y dijo una cosa. Dijo que había visto lo que siempre había estado ahí. Que el problema nunca había sido el caballo, que el problema había sido que nadie se había tomado el tiempo de mirar lo suficiente. Benigno Estrada asintió y se fue. Don Cástulo no dijo más, porque no hacía falta decir más. Las victorias siguientes llegaron con la regularidad de las cosas que cuando empiezan ya no se detienen. El Apache negro corrió 4 veces más esa primera temporada. Ganó las 4. La segunda carrera fue más ajustada que la primera, porque los que habían perdido apostas ese primer domingo volvieron con caballos que habían traído específicamente para esa carrera. El Apache negro ganó de todas formas. En la tercera carrera, tuvo que remontar desde el último lugar, después de un arranque malo, que hizo que todos en el Llano Grande pensaran por un momento que la primera vez había sido suerte. No fue suerte. El Apache negro remontó desde el último lugar hasta el primero en los últimos 200 metros de una carrera que el comentarista describió como algo que iba a estar contando hasta que se muriera. La cuarta carrera fue la que puso al Apache negro en un nivel diferente. Un rancho del estado de Sonora trajo a su caballo estrella, un animal con 16 victorias consecutivas en el circuito regional. El tipo de caballo que llega con el historial impreso en papel y que la gente lee en voz alta para que no haya duda de lo que está llegando. El Apache negro lo pasó en los últimos 50 metros, como si el de Sonora estuviera parado. Después de esa carrera, nadie en el Llano Grande volvió a hacer comentarios sobre don Cástulo, ni sobre el caballo. Los que antes se habían reído en voz baja, ahora saludaban a don Cástulo
cuando lo veían llegar con el Apache negro. No todos con genuino respeto, algunos con ese respeto que viene del miedo a quedar en ridículo otra vez, pero todos. Don Cástulo los saludaba a todos igual, con la misma calma que había tenido antes de que empezaran las victorias, porque eso también lo había aprendido en 62 años, que el carácter de una persona se mide igual en los momentos de éxito que en los de dificultad. Y que los que cambian cuando llegan las victorias no tenían mucho carácter para empezar. El Apache negro corrió 2 temporadas completas, 26 carreras en total. Ganó 22. Las 4 que no ganó, quedó segundo. Nunca tercero. Nunca más abajo. Y en las 4 que quedó segundo, Don Cástulo no dijo nada en el Llano Grande. Esperaba a que estuvieran solos. Y luego le decía al Apache negro que había estado bien, que el segundo lugar también era una respuesta, que a veces la vida no da el resultado que uno quiere, aunque uno dé todo lo que tiene, y que eso no cambiaba lo que el caballo era, que lo que uno es no depende del resultado, depende de lo que da. El Apache negro lo escuchaba, con las orejas hacia él, como siempre. Al final de la segunda temporada llegaron los interesados. Primero un criador del norte del estado que quería al Apache negro para sus yeguadas. Luego un hombre de la ciudad que decía representar a un grupo de inversionistas que habían oído hablar del caballo. Luego un rancho de Sonora que quería revancha, aunque no lo dijeron así exactamente. Don Cástulo los escuchó a todos, con esa paciencia suya que podía confundirse con lentitud si no lo conocías bien. Los dejaba hablar. Les hacía preguntas sobre lo que querían hacer con el caballo. Escuchaba sus respuestas. Y luego, cuando habían terminado, les decía que el Apache negro no estaba en venta, sin enojarse, sin presumir, sin ningún gesto que dijera, yo gané y ustedes no. Solo la respuesta simple y directa de quien ya tomó una decisión y no necesita explicarla más de lo necesario. Aurelio le preguntó en privado si estaba seguro después de la tercera oferta. Le dijo el monto que habían ofrecido. Era un monto que a Don Cástulo le habría cambiado los últimos años de su vida de maneras concretas y medibles. Don Cástulo lo escuchó. Luego fue al corral. Estuvo un rato con el Apache negro. El sol ya bajando esa tarde, la luz naranja del atardecer del norte de Sinaloa que tiñe todo de colores que no existen a otras horas del día. Don Cástulo con la mano en el cuello del caballo. El Apache negro quieto. Los dos en silencio. Cuando volvió a la casa, le dijo a Aurelio que había cosas que no tenían precio. Que un caballo que el mundo había descartado y que había decidido confiar en él cuando tenía todas las razones del mundo para no confiar en nadie, era una de esas cosas. Que si lo vendía, podía comprar muchas cosas con ese dinero, pero que no iba a poder comprar lo que tenía. Aurelio no dijo más. El Apache negro se retiró de las carreras cuando tenía 9 años. Don Cástulo tenía entonces 64. El caballo pasó a vivir en el potrero grande del rancho, el que tenía más sombra, el que tenía el pasto más verde porque el riego llegaba mejor ahí, el que estaba más lejos del camino de tierra y del ruido que a veces traía el viento, el mejor potrero del rancho, para el mejor caballo del rancho, sin arneses, sin competencia, sin nada que exigirle. Solo el campo y el sol y el agua limpia y las mañanas de Don Cástulo, porque eso no cambió. Don Cástulo llegaba todas las mañanas al potrero, antes de que calentara, con el café en la mano al principio.
Luego solo cuando las rodillas empezaron a pedirle que no cargara cosas extras en las caminatas largas. Y el apache negro venía. Desde donde estuviera en el potrero, cuando escuchaba los pasos de don Cástulo, levantaba la cabeza y venía, caminando, con esa calma de los que saben que quien los espera no va a ningún lado. Don Cástulo le hablaba del día, de lo que había pasado esa mañana en el rancho, de las vacas y del pozo y de las cercas, las mismas cosas de siempre. El apache negro escuchaba con las orejas hacia él, como desde el principio. Hubo una mañana de noviembre, 4 años después de que el apache negro se retirara de las carreras, en que don Cástulo no llegó a la hora de siempre. Había tenido un asunto con los documentos del rancho que lo había retenido en el pueblo más de lo esperado. Llegó al potrero con 2 horas de retraso. El apache negro ya estaba junto a la cerca, parado, esperando. Don Cástulo lo vio desde lejos y sintió algo que no supo nombrar exactamente, pero que estaba relacionado con la gratitud. Esa gratitud específica que se siente cuando algo o alguien te espera sin saber si vas a llegar y espera de todas formas. Se acercó a la cerca, le puso la mano en el cuello, le dijo que lo sentía, que había tardado más de lo que debía, que ya estaba ahí. El apache negro resopló y apoyó la cabeza en el hombro del viejo. Don Cástulo cerró los ojos, sintió el peso, el calor, y pensó en esa mañana de agosto, ya tantos años atrás, cuando un tipo en una camioneta desvencijada llegó al rancho con un caballo que el mundo había descartado, y pensó en los 4 segundos que había tardado en decir que lo bajaran, en lo que habría pasado si hubiera dicho que no. ¿Cuántas mañanas no habrían existido? ¿Cuántos resoplidos? ¿Cuántas veces ese caballo había elegido venir desde el fondo del potrero cuando podría haberse quedado donde estaba? Don Cástulo abrió los ojos y se quedó ahí un buen rato más, con el peso del apache negro en el hombro, con el sol del norte de Sinaloa calentando los dos, sin decir nada, sin necesitar decir nada. Nadie apostó ni un peso por ese caballo, y ese caballo les demostró a todos lo que cuesta no saber mirar, no con rabia, no con revancha, no buscando que los que se habían reído pagaran por haberse reído, solo corriendo, siendo exactamente lo que siempre había sido, lo que nadie había tenido la paciencia de ver. Y en ese siendo hay una lección que don Cástulo nunca enseñó con palabras, porque no era hombre de lecciones, pero que vivió todos los días desde esa mañana de agosto. Que el mundo descarta lo que no puede leer rápido, que las cosas más valiosas siempre están en los lugares donde nadie se molesta en mirar, que la diferencia entre lo que algo parece y lo que algo es puede ser la diferencia más grande que existe, y que a veces lo único que necesita algo para ser lo que siempre fue es que alguien se siente en el suelo y espere, sin pedir nada, sin apurar nada, sin necesitar que las cosas sean diferentes a como son en el tiempo en que son. Solo esperando, con paciencia, con la certeza tranquila de los que ya saben lo que van a encontrar cuando el otro lado también encuentre el camino. Si esta historia te llegó al corazón, dale like. Es la única manera que tengo de saber que estas historias merecen seguir siendo contadas. Suscríbete a El Susurro del Rancho si todavía no lo has hecho. Aquí cada semana hay una historia nueva, de caballos que nadie quería, de personas que supieron esperar, de esos vínculos que no tienen explicación racional, pero que son más reales que cualquier cosa que se pueda medir. Activa la campanita,
porque la próxima historia que viene es de un caballo blanco que apareció solo en un rancho abandonado después de una tormenta. Y lo que ese caballo sabía, lo que demostró saber desde el primer día que llegó, hizo que los viejos del pueblo empezaran a hablar en voz baja de cosas que normalmente no se dicen en voz alta. Nos vemos pronto.